Vamos a escuchar ahora a doña Inmaculada Conejo Tirado, que nos va a hablar de terapia manual en el manejo de síntomas en mujeres supervivientes a un cáncer de mama. Inmaculada es doctora en fisioterapia por la Universidad de Málaga, máster en salud internacional, diplomada en drenaje linfático manual por la Boder Schule, formación clínica en Foldinic, miembro fundador y docente de la Asociación Española de Vendaje Neuromuscular. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Quisiera dar las gracias en principio al colegio por invitarme a esta jornada y también las gracias a vosotros por estar un sábado por la mañana tarde aquí y que la verdad es que todavía me sorprende la capacidad de nuestra profesión de seguir formándose a pesar del cansancio, de todo lo que llevamos en el día a día, pero bueno, es necesario, ¿no? Bueno, como decía mi compañero, acabamos de hacer un cambio de chip y ahora vamos a tener que hacer otro cambio de chip, porque vamos a pasar de tratar a deportistas a tratar a mujeres operadas de cáncer de mama, con lo cual voy a tener que hacer un cambio muy radical, porque son mujeres más pacientes, pero con muchas más patologías asociadas y con una base menos buena. También me ha gustado que me propusieran dar esta ponencia porque todavía hoy, después de tantísimos años trabajando, siempre me preguntan mis compañeros: pero tú, Isma, fue el drenaje, no veas, ¿no? Todo el día drenando. Y quería defender cómo, cuando te llega una paciente operada de cáncer de mama, vale, que el drenaje seguro que le va a sentar muy bien, pero también va a venir con mucha más patología, que el paciente de antes se conformaba con estar vivo y lo de ahora quiere estar vivo y estar bien. Así que nos supone un reto para lo que nos tenemos que adaptar, como es nuestra profesión. Bueno. La estructura de mi ponencia va a constar de 3 bloques. En el primero me he atascado. ¿Dónde tengo que dirigirlos, Sandra? Es aquí, ¿verdad? ¿No está funcionando? No está funcionando. Si quieres que paso... No está funcionando porque recuerdas que lo apagamos. Vale. Bueno, en el primero vamos a ver un poco una introducción de qué es el cáncer de mama, cuáles son los tratamientos que actualmente están recibiendo nuestras pacientes y unas leves pinceladas sobre qué es la medicina de precisión, que ya está empezando a ser el presente de la oncología y seguramente va a ser también el futuro. Luego pasaremos, aunque ya a esta altura lo tenéis más que sabido, pero bueno, una definición de qué es la terapia manual y de los objetivos que estamos buscando al aplicarla. Y por último, vamos a entrelazar esos 2 bloques y vamos a ver el manejo de los síntomas de estas mujeres operadas con cáncer de mama y el manejo con terapia manual. Comenzaremos por la introducción. Bueno, todos sabéis lo que es el cáncer de mama. El cáncer de mama no es más que una proliferación acelerada e incontrolada del epitelio glandular de la mama en las mujeres y en los hombres. El cáncer de mama actualmente es un gran problema, porque a partir del 2013 se ha convertido en la segunda causa de muerte en el mundo desarrollado después de las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasa? Que con los años cada vez somos más viejos, cada vez tenemos más factores de riesgo para esta enfermedad y además cada vez somos más, con lo cual aproximadamente cada año está aumentando un 1% la incidencia de cáncer. En el caso del cáncer de mama es el más común en la mujer y la principal causa de muerte en las mujeres del mundo desarrollado entre los 35 y los 54 años. A 1 de cada 8 mujeres se le diagnosticarán a lo largo de su vida un cáncer de mama. ¿Qué es lo que está pasando?
que principalmente porque cada vez vivimos más años y somos más viejos, cada vez está habiendo más incidencia de cáncer. Gracias a que se detecta cada vez más, con más precocidad y que los tratamientos son cada vez mejores, está disminuyendo la mortalidad. ¿A qué nos lleva esto? Pues afortunadamente a que cada vez hay más prevalencia de la enfermedad y aumenta el número de supervivientes. Lo que podría ser la provincia de Málaga, que es la que yo más conozco, se detectan más o menos al año entre 800 y 900 nuevos cánceres. De ellos, la supervivencia, cuando el cáncer está localizado sin metástasis, la supervivencia a 5 años la estamos alcanzando en Málaga el 87%, con lo cual ha aumentado en los últimos 10 años casi 10 puntos la supervivencia, con lo cual son cifras, la verdad es que muy alentadoras. El tratamiento local. Bueno, con tratamiento local nos referimos principalmente al tratamiento quirúrgico. ¿Qué es lo que pasa? Con el tratamiento quirúrgico lo que buscamos son dos cosas. Por un lado, extirpar el tumor y con eso mejorar lo que es la recidiva a nivel local. Y por otro lado, el análisis de esa pieza también está siendo un valor predictivo de lo que va a ser la enfermedad, de la agresividad que tiene, etcétera. Y nos va a ayudar a luego poner el tratamiento más adecuado. ¿Qué pasa? Que desde 1894 que se empezaron a hacer mastectomías, la de Halster, famosa, cada vez la cirugía está siendo más conservadora. Ahora lo que se intenta es que como cada vez las mujeres viven más años, la carga de la enfermedad sea menor. Entonces cada vez se hacen una cirugía en las que se intenta que la pieza quirúrgica sea menor, que intentemos quitar solo el tumor y unos bordes de resección libres, dar radioterapia que normalmente acompaña a esa cirugía conservadora y hacer que la mujer tenga un valor cosmético al final de la intervención. En Málaga, aproximadamente 8 de cada 10 mujeres que se operan de cáncer de mama en el hospital materno y en el clínico conservan la mama. Y todavía hay un 20% que son obligadas a hacer una mastectomía radical. Con lo cual, según la cifra de incidencia que os estuve contando antes, pues más o menos en Málaga hay cada año entre 160 y 180 mujeres nuevas operadas de cáncer de mama con una mastectomía radical modificada, con la morbilidad que eso está acarreando. El tratamiento adyuvante. Bueno, pues ese es el tratamiento que se da justamente después de la cirugía del tumor. Se ha dado en llamar el tratamiento clásico y se está aplicando más o menos desde finales del siglo XIX y no sería más que el que aplicamos para intentar quitar las células tumorales mediante quimioterapia y radioterapia. ¿Por qué he puesto la foto de un bombardeo? Porque si bien es un tratamiento muy eficaz, que tiene muy buenos resultados, estos tratamientos no distinguen entre las células benignas y las células malignas, con lo cual se asocian a una gran toxicidad. El primer tratamiento adyuvante, que es más conocido, que sería la radioterapia, lo que busca es limitar la extensión de la enfermedad, o sea, que la enfermedad se mantenga a nivel local, para lo cual radiamos la zona en la que ha estado el tumor y la zona en la que más posiblemente pueda haber una recidiva, intentando respetar en lo posible los órganos más críticos. La quimioterapia consiste, nosotros normalmente cuando pensamos en quimioterapia pensamos en la quimioterapia adyuvante, que es la que se implementa después de la cirugía del tumor, pero también hay una quimioterapia neoadyuvante, que se da antes de operar para reducir el tamaño del tumor y poder hacer una cirugía conservadora. Lo que estaba diciendo antes, que ahora siempre se intenta que no se llegue a la mastectomía. La quimioterapia, aunque no lo parezca, bueno, está pensada principalmente para evitar la diseminación metastásica de la enfermedad y con ello aumentar la supervivencia del paciente. Pero por lo que os decía, que aunque no parezca muy lógico, otro de sus grandes objetivos es eliminar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes, esos síntomas que podría llevar acarreada la enfermedad si sigue evolucionando. Sin embargo, paradójicamente, buscando ese objetivo también conlleva una gran toxicidad y provoca alopecia, náuseas, vómitos, neutropenia, mucositis, una gran fatiga, etcétera. Bueno, el tratamiento adyuvante también sería la hormonoterapia. La hormonoterapia es uno de los factores a los que tenemos que agradecer que haya ese gran número de mujeres supervivientes a un cáncer de mama. Se utiliza más o menos en el 70% de las pacientes operadas, las mujeres blancas.
Se usan esos pacientes que una vez que le han analizado el tumor se ha visto que tienen los receptores hormonales positivos. Son los cánceres que se conocen como hormonodependientes. ¿Qué pasa? Que esos receptores hormonales, cuando son estimulados, provocan el crecimiento del tumor, por lo cual tenemos que intentar en lo posible cortar esa estimulación y provocar la muerte del tumor. La hormonoterapia, lo que te cuentan las mujeres es la pastilla que se toman durante 5 años después de ser operadas, pues más o menos es eso mayormente. El gran protagonista de la hormonoterapia desde los años 70 que se comenzó a aplicar ha sido el tamoxifeno. Antes se utilizaba para todas las mujeres que tenían tumores hormonodependientes, pero a partir del año 2000 se utiliza sobre todo en las mujeres premenopáusicas, las mujeres que tienen regla todavía cuando se les detecta el tumor. También se utiliza mucho en esas mujeres premenopáusicas la inducción de la amenorrea. Son mujeres a las que se le provoca se le elimina la regla y con ello conseguimos disminuir el número de recidivas. Se ha visto que este tratamiento es especialmente efectivo cuando la mujer es muy joven y cuando presenta un tumor de alto riesgo. Y por último tendremos los inhibidores de la aromatasa. Estos compuestos son los que se utilizan en las mujeres posmenopáusicas y se ha comprobado que son mucho más eficaces que el tamoxifeno para prevenir la recidiva en estas mujeres. Últimamente los que más se usan son los conocidos como los inhibidores de la aromatasa de tercera generación, que son el anastrozol, letrozol y el exemestano. Aquí tenemos los nombres comerciales. ¿Y qué es la medicina de precisión? Bueno, pues eso es de lo que ahora se habla en todos los congresos de oncología y es el nuevo enfoque hacia el que está virando toda la oncología mundial. ¿En qué se basa? En hacer un estudio molecular del tumor, con lo cual los tratamientos se individualizan más. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacen un estudio genómico molecular del tumor, a eso le une el estado en el que está el paciente y cuáles son sus hábitos, y con todos esos datos elige el tratamiento que le va a dar ese paciente, con lo cual cada vez se está quitando más esas tablas en las que si tú tienes este tumor, estos ganglios y esta edad, te doy este tratamiento, sino que estudian la genética de ese tumor. Entonces ya no habría tratamiento para el cáncer de mama o para el cáncer de colon, sino para el cáncer de esa mutación genética o este paciente que está en este estadio. El lema de la medicina de precisión es dar el tratamiento correcto, en el momento correcto y siempre al paciente correcto. Otra cosa que parece ser el futuro en oncología es la biopsia líquida, que también habréis escuchado hablar de ella. Consiste en que el tumor va lanzando al torrente circulatorio unas pequeñas cantidades de ADN mutado. Entonces, en teoría, con una extracción de sangre podríamos encontrar ese ADN mutado y encontrar si el paciente tiene un tumor solo con sin ninguna imagen, solo con una analítica de sangre. O sea que, para que sepáis más o menos de lo que se está hablando. Bueno, y ahora vamos a ver un repaso rápido de qué es la terapia manual. Bueno, dentro de la terapia manual, el masaje, uno de sus componentes principales, es la terapia más natural, más antigua, más intuitiva que se ha utilizado para quitar el malestar, para aliviar el dolor. Y en un estudio reciente del 2007 del CSIC, una historiadora encontró el primer documento de tratamiento con masaje en el tiempo de los sumerios, bueno, hace como 4.000 años. También aquí he puesto una imagen de la dinastía Ming, en la que no solo se está tratando con masaje, sino que usan ya el masaje unido a la manipulación de la mano. Tampoco quiero hacer un recorrido histórico sobre la terapia manual, pero sí quería que hicierais una reflexión conmigo. Bueno, me da un poco de vergüenza, pero yo terminé en los años 90 y cuando yo terminé, por lo menos, la idea que teníamos todos era de tener una consulta con muchos aparatos, botones por doquier. Queríamos electroterapia, queríamos láser, Y yo creo que ahora lo que estoy viendo es que estamos haciendo una evolución justamente hacia esto, hacia los orígenes, porque ahora lo que más se está aprendiendo es terapia manual, ejercicio, y yo creo que sin desmerecer otras cosas, creo que ahí está, el futuro está en el pasado, creo. ¿Cuál es la definición que da el acta de la terapia manual? Bueno, pues las técnicas de terapia manual son unos movimientos hábiles de la mano, movimientos pasivos hábiles de la articulación y tejido blando,
que están destinados a mejorar la extensibilidad del tejido, aumentar el rango de movimiento, inducir la relajación, movilizar o manipular tejido blando y articulaciones, modular el dolor, reducir el edema, la inflamación o la restricción. Bueno, pues sería eso, lo que todos sabéis, manipulación y movilizaciones que hacemos con las manos, en articulaciones, en tejidos blandos, para quitar restricciones, edema, etcétera. ¿Qué técnicas voy a usar para la terapia manual? Pues voy a usar el drenaje linfático, el masaje, manipulaciones, movilizaciones, el rango pasivo de movimiento y la tracción manual, entre otros. Así que, entre otros, porque hay muchas más que nos recoge aquí el APTA. Como técnica de terapia manual tenemos un amplio abanico en el que incluimos unas que están más dirigidas a lo que son los tejidos blandos, pues como la liberación miofacial, tratamiento de la cicatriz, masaje, etcétera, y otros de movilización y manipulaciones más dirigidas a lo que es la articulación. He incluido otra definición de la Asociación Americana de Fisioterapeutas Ortopédicos Manuales, en el que te define la terapia manual como cualquier terapia que haga el fisioterapeuta con las manos. Lo que pasa es que aquí ya nos están hablando de velocidades, supongo que se refiere también un poco a las manipulaciones. ¿Y de qué me voy a valer? Pues de la movilización y manipulación de articulaciones, el estiramiento muscular, movimientos pasivos contra resistencia y técnicas específicas de tejido blando. Lo que voy a intentar es mejorar la movilidad y con eso hacer más fácil la función, principalmente. Con esa intervención de terapia manual, el terapeuta lo que quiere o lo que está buscando, y por eso la escoge después de hacer su exploración, es disminuir el edema, el dolor y el espasmo, mejorar la salud, el bienestar y la forma física y mejorar el rendimiento, prevenir, mejorar el deterioro estructural y funcional y mejorar la función física. Bueno, con eso he terminado este bloque, que ha sido muy breve, y ahora ya dejo que nos metamos en lo que realmente nos interesa, que es el manejo de esos síntomas en las mujeres supervivientes a un cáncer de mama. ¿Bien, todo el mundo? Bien, ¿no? Sobreviviendo. Bueno, en el caso del cáncer de mama, los fisioterapeutas tenemos una función que cada vez está siendo más importante, porque antes, cuando yo empecé, éramos los fisios que podíamos extender el cáncer con masajes, y ahora ya somos los fisios que tratamos el linfedema, todas las patologías, y además los que estamos haciendo estudios de ejercicio con los oncólogos en los hospitales. Así que en estos años la verdad es que la evolución ha sido bestial. Todavía tenemos dos grandes vertientes en nuestro manejo del paciente. Por un lado estaría la mejora de todos los síntomas que ha provocado la enfermedad, de los síntomas que ha provocado la radioterapia, la cirugía, la quimio, y para eso utilizamos la terapia multimodal, en el que uno de lo que más utilizamos es la terapia manual. Con eso vamos a mejorar el síndrome del dolor por mastectomía, el síndrome de los cordones axilares, la tendinopatía del manguito, casulitis retráctil, etcétera. Y con terapia descongestiva compleja, de la que forma parte el drenaje, reducimos el linfedema y mejoramos la calidad de vida. Y luego tendríamos otra vertiente, que sería una fisioterapia activa, que se dedica más a la promoción de la actividad física y los estilos de vida saludables. Con esto no vamos a tratarlo con mucho detalle, porque supongo que se recogerá en las próximas jornadas, pero vamos a poder tener una influencia sobre el cáncer en 3 momentos distintos. En el momento de la prevención, porque se ha comprobado que con ejercicio físico hay menos probabilidad de sufrir un cáncer. Una vez que el paciente ya ha tenido la enfermedad y los tratamientos, con ejercicio físico vamos a mejorar tanto la funcionalidad del paciente como su psiquis, como su esfera social, y es la única terapia que tenemos para mejorar la fatiga inducida por el cáncer. Y como a largo plazo también se ha visto que con ejercicio físico disminuye la probabilidad de sufrir un cáncer y mejora la supervivencia libre de enfermedad si ya lo has tenido.
Bueno, vamos a empezar con, supongo que el síntoma o la morbilidad que primero aparece en nuestra cabeza cuando pensamos en el cáncer de mama, que es el linfedema. Bueno, ¿qué es el linfedema? Pues es una acumulación excesiva de líquido linfático en los espacios intersticiales de la extremidad afecta, lo que lleva a esa extremidad ipsilateral a una inflamación crónica. ¿Qué pasa con el linfedema? Que una acumulación de líquido secundaria a una insuficiencia mecánica que ha sufrido el sistema, bien sea por la radioterapia, por la cirugía, etcétera, que además cuenta con el componente de ser un edema muy rico en proteínas. ¿Eso qué va a hacer? Pues va a hacer que sea un edema que se fibrosa mucho, se pone muy duro, que se infecta y además en el que hay mucho engrosamiento de la piel y se acumula mucho la grasa debajo de la piel. En otra definición tenemos que es una afección progresiva y crónica que afecta a un número significativo de personas y puede deteriorar la salud física y psicosocial del paciente. Aquí en esta definición me gusta porque también se toca lo que es la esfera psicosocial del paciente. Son pacientes en los que su cabeza, su psiquis va a ser muy importante, porque llegan pacientes asustados, temerosos del futuro, sin saber muy bien lo que les va a hacer, si lo que va a hacer puede empeorarle la enfermedad, con muchas ganas de hacer cosas, porque son jóvenes ya mucho. Entonces, un paciente un poco como, igual que el deportista, también tiene sus peculiaridades. ¿Por qué aparece? Bueno, aparece más o menos en la actualidad con las cirugías más conservadoras, aproximadamente en el 20% de los casos, aunque la incidencia va aumentando en los 2 primeros años después de la intervención. En una revisión sistemática que recogió 72 estudios, aparecieron estos como los motivos principales por los que aparece el linfedema. Sería el primero, una cirugía extensa de mama, o sea, cuando hacemos una mastectomía radical, cuando hacemos una linfadenectomía axilar, cuando quitamos muchos ganglios de la axila. En el caso de la radioterapia, y más cuando la radioterapia es más amplia, la quimioterapia, el sobrepeso y la obesidad y la inactividad física. ¿Y qué es lo que hace desencadenarse este linfedema? Pues la verdad es que a veces el paciente dice que no sabe cuándo empezó o no sabe lo que se lo provocó, pero puede ser por un traumatismo mínimo, un E15, una picadura de un insecto, un esfuerzo brusco, en el peor de los casos una recidiva neoplásica o de forma espontánea. Yo he tenido pacientes que le ha comenzado el linfedema por pincharse con el pelo de una gamba. Entonces, cualquier rotura de la continuidad de la piel de ese linfedema puede hacer que aparezca. Ahora aparece mucho cuando lleguen ya un paciente operada con un informe en el que pone se le ha practicado en la axila biopsia selectiva de ganglio centinela. Y os quiero explicar un poquito qué es eso. Antes, sistemáticamente, a todas las pacientes se les hacía una limpieza axilar, se le quitaban todos los ganglios de la axila. Sin embargo, ahora se ha visto que la extensión del tumor por el sistema linfático no se produce al azar, sino que sigue un determinado patrón. Con lo cual, si tú localizas ese ganglio centinela, que no es más que el primer ganglio al que va el flujo linfático que sale del tumor. Con lo cual, si tú localizas ese primer ganglio y lo analizas y aparece que no hay enfermedad, en principio, lo más lógico es pensar que no habrá enfermedad tampoco en el resto de los ganglios de la axila. Con lo cual, si ese ganglio aparece negativo, se conserva la axila. Si aparece positivo, sí se hace la limpieza axilar y se considera un indicador fiable porque en menos del 0,1% de las pacientes con un ganglio negativo sí que está afectada la axila. Eso es más o menos lo que he explicado. Sí que tiene un valor predictivo. Normalmente, para mejorar la eficacia y evitar reintervenciones, se hace la biopsia del ganglio centinela justamente dentro del quirófano, durante la cirugía. Es verdad que evita la cirugía en caso de ganglios negativos, pero el 25% de los pacientes a los que se la realizan tienen ganglios positivos, con lo cual hay que limpiarle la axila. Y también se ha detectado últimamente que en el 3,5% de los casos a los que se le ha hecho un ganglio centinela también aparece el linfedema. Con lo cual son pacientes que también hay que darle la prevención que se le da cuando le han hecho un vaciado axilar. ¿Qué síntomas va a tener este linfedema?
Bueno, pues el primero y el más evidente es el de la inflamación. También se suele acompañar de molestias, que va desde el paciente que te dice que siento el brazo como cargado, como pesado, me molesta, a pacientes que ya tienen un dolor evidente en el brazo. Como ya os he explicado, tienen un importante impacto psicosocial negativo, porque para ellos supone normalmente un gasto económico, una barrera a nivel social, suelen tener muy mala imagen corporal, la autoestima por los suelos, suele haber afectación también de su vida sexual. Lo que os contaba, que la piel se vuelve más gruesa, queratóxica y de aspecto verrugoso. Y suele haber muchas infecciones, hongos, linforrea, es una piel, la verdad, es que problemática. Normalmente se acompaña en muchos casos de discapacidad funcional y ese acúmulo de toxinas, porque la linfa es un líquido sucio, y de proteínas, hace que aumente el riesgo de infecciones, de erisipela, linfangitis, lo que muchas veces leemos en los informes como celulitis de brazo. Bueno, ¿qué es la terapia descongestiva compleja? Pues hasta ahora el tratamiento conservador que se ha demostrado con base científica que mejor maneja el linfedema. Tendría una fase intensiva en la que lo que buscamos es reducir el linfedema lo más posible y se conseguiría con tratamiento diario de lunes a viernes durante varias semanas. Y luego pasaríamos a un tratamiento de mantenimiento en el que lo que queremos es mantener esa reducción que hemos conseguido. Se basa en 4 pilares fundamentales, que sería el drenaje linfático, la compresión por medio de vendaje multicapa, manga, guantes y muchísimos dispositivos que han salido últimamente al mercado, el ejercicio y los cuidados de la piel. Y tanto en la fase intensiva como en la fase de mantenimiento se utiliza la terapia manual por medio del drenaje linfático como uno de sus bazas más importantes. El drenaje linfático manual. Se trata de, bueno, los más puretas a lo mejor no dejan que se diga que es un masaje, pero en realidad es un tipo de masaje muy suave, muy preciso, con una gran base anatómica y fisiopatológica de fondo, pero es un masaje suave en el que nosotros vamos a conseguir estos efectos fisiológicos. Vamos a conseguir un aumento del ritmo de contracción de los vasos linfáticos, vamos a conseguir un aumento de la reabsorción de proteínas, una reducción de la hipertensión microlinfática y la mejora del drenaje linfático colateral entre territorios linfáticos. Es lo que he puesto en la foto que acompaña, como en el caso de este cuadrante, que sería el amarillo, que está colapsado y patológico, como nosotros utilizamos unas vías de drenaje colaterales, buscamos grupos ganglionares funcionales que estén, a ser posible, próximos y derivamos esa linfa a cuadrantes linfáticos funcionales, utilizando la anastomosis que hay entre los diferentes cuadrantes linfáticos. ¿Qué sería? Aquí. Aquí, bueno, aquí para crear un poco de polémica, he puesto las diferentes escuelas que se dedican al drenaje linfático y que de todas hay estudios sobre su eficacia, todas tienen un líder y todas se llevan fatal entre ellas, como mandan. Antes, por lo menos, solo estaba Foldy, Bodel, Leduc, pero ahora últimamente ha aparecido también Godoy, que es un método que está teniendo mucha difusión. Y que, bueno, no creo que haya tiempo suficiente aquí para hablar de esto, pero bueno, cada una tiene una especialidad, una se centra más en la minuciosidad de las manos, otro tiene más perfeccionamiento en los vendajes. Foldy está haciendo muchos estudios y tiene una base científica potente, y Godoy está abriendo camino. Bueno, aquí sé que no hay tiempo para explicar lo que es el drenaje linfático manual, ni cómo se da, ni la diferencia con otro tipo de masajes, pero por lo menos quería poner unas imágenes. Como es tan difícil ver el sistema linfático, pues en un cadáver en el que se ha tintado los linfáticos, para que veáis por lo menos cómo los linfáticos van pasando desde la zona posterior a la zona anterior, que es donde más vasos tenemos, y desde ahí van ascendiendo, y cómo se meten en la axila. Creo que se ve aquí. Y aquí, para que lo veáis de forma más gráfica,
Aquí tenemos todos los grupos ganglionares de la axila, que yo pensé que los ganglios de la axila estaban en la cazoleta y en la axila, pero no, están en el brazo, están en la axila, están hacia la clavícula. Y cómo están también estos vasitos minúsculos, que pues, sin que nadie los vea, van subiendo por ahí por el deltoide y van entrando en la fosa supraclavicular, y que para el tratamiento del linfedema tanto nos sirven luego. Bueno, también quería, antes de ver en qué se sustenta el tratamiento del linfedema científicamente, ver también que el linfedema puede prevenirse. Podemos parar, como hace esa mano, antes de que aparezca el linfedema. Aunque esto es muy complicado. Si ya es complicado tratarlo, prevenirlo, pero bueno. Se puede prevenir sobre todo con terapia manual. Se ha comprobado como las movilizaciones activas, que antes normalmente a los pacientes se les decía que no movieran el brazo, que lo dejaran en el reposo, que era lo mejor. Pues ahora se ha visto que las movilizaciones activas, justamente después en el postoperatorio, ni empeoran el seroma, ni provocan infecciones, en absoluto, todo lo contrario. Con las movilizaciones, por un lado, estimulamos la linfogénesis, la neoformación de vasos linfáticos. Se ha comprobado en linfogammagrafía que, aunque no haya síntomas del linfedema todavía de forma visible y con cambio de volumen, sí que hay ya desde el momento de la operación una anomalía del sistema linfático. Y con las movilizaciones activas se normaliza la presión de ese sistema y mejora mucho el flujo. También con las movilizaciones estamos aumentando la presión tisular y con ello mejoramos el empuje del líquido dentro del vaso linfático. Y por otro lado, antes lo que pasaba, y muchas mujeres todavía, es que tienen mucha atrofia muscular. Como les decía, no use el brazo, no se vaya a hinchar, no se vaya a abrir la herida, no, esto se atrofiaba mucho la musculatura y el sistema linfático perdía el impulso que supone la bomba muscular. El drenaje linfático. Con el drenaje linfático estamos estimulando mucho las vías colaterales de drenaje que acabamos de ver en los dibujos y estamos sacando mucha proteína, con lo cual también colaboramos a que no se forme el linfedema. A este respecto, yo solo he hallado tres ensayos clínicos, en 2 de ellos es verdad que se comprobaba su prevención, sin embargo en el tercero decía que el cambio no era significativo. También en otro estudio se utilizó el ejercicio postoperatorio justamente después de la intervención con un autodrenaje linfático que se aplicaba en los pacientes y aquí sí que se consiguieron muy buenos resultados en la prevención del edema y en la mejora funcional del brazo. Sin embargo, la educación como medida aislada no mejora mucho el linfedema. Tú le das la típica fotocopia al paciente después de operarse, que es lo que le hacen en los hospitales, y no se ha visto que sea una medida efectiva. Si esa educación la une a drenaje, masaje, movilizaciones, pues la frecuencia de aparición del linfedema pasa de un 20% a un 7%. Con lo cual, las medidas que por lo menos se hacen en Málaga de la fotocopia junto con el alta no funcionan. Aquí he querido buscar la evidencia científica que sustenta o no la utilización del drenaje linfático, bien sea aislado o bien con otros tipos de terapia manual para el tratamiento del linfedema. Si buscamos artículos en el que se utilice la terapia descongestiva compleja para tratar el linfedema, esos son fáciles de encontrar y normalmente la terapia va bien. Sin embargo, hemos querido ir más allá y buscar artículos solo de terapia manual. Y la verdad es que también, a ver, los haylos. Un metaanálisis en el que se ve una diferencia significativa en la reducción del volumen con drenaje linfático y mejoraba tanto los síntomas subjetivos como la función del brazo. Otro en el que el drenaje linfático se utilizaba junto con la facilitación neuromuscular propioceptiva y también mejoró el rango de movimiento del hombro, el volumen del edema y depresión. También se ha visto cómo el drenaje linfático es seguro y efectivo y la movilización activa justamente después de la cirugía del cáncer de mama. Y otro ECA en el que se demostró el beneficio para las intervenciones tempranas con fisioterapia y drenaje linfático manual. En esta intervención temprana lo que se conseguía es que si aparece un linfedema de tipo agudo justamente después de la intervención, que es frecuente que las mujeres noten el brazo más cargadillo en el lado de la intervención, ese edema no evolucione hacia un linfedema crónico. Bueno, otra de las novedades que ahora los que nos dedicamos a esto
nos persigue es la de la cirugía del linfedema. Se están comenzando a hacer intervenciones de microcirugía, bueno, como yo lo llamo es supramicrocirugía, para tratar quirúrgicamente el linfedema. Os voy a explicar los dos procedimientos que se están utilizando con más frecuencia. Bueno, para el primero de ellos es fundamental el aparatito el PDE, el Photodynamic Eye. Consiste en pinchar al paciente una sustancia fluorescente, el verde de indocianina, y luego hacer un mapeo dinámico del sistema linfático. O sea, ellos están viendo con esa luz cómo el sistema linfático está transportando esa sustancia fluorescente. ¿Eso para qué me sirve? ¿Para qué les sirve? Por un lado ven los linfáticos que están todavía funcionales y ven también los que ya el linfedema crónico ha provocado en ellos una fibrosis y no nos sirven. Y por otro lado, cuando han hecho ya la anastomosis, con esta prueba ven si están funcionando la anastomosis que han hecho. ¿Qué es lo que hacen? Pues justamente en el brazo del linfedema hacen un corte de más o menos 1 centímetro y lo que hacen es unir una vena subdérmica al sistema linfático, a un linfático superficial. Para que veáis las dimensiones de las que estoy hablando, esto sería lo que hacen. ¿Veis la piel cómo está ampliada? Bueno, pues unirían eso, un linfático a una vena, con lo cual estarían uniendo fuera el sistema linfático al venoso. ¿Cuántas uniones más o menos hacen? Pues aquí en España unas 4 uniones más o menos por intervención. Aquí en España digo porque estas técnicas empezaron en Japón y allí por lo que se ve en Japón operan varios cirujanos a la vez y dan para más. La otra técnica sería la transferencia ganglionar. ¿En qué consiste esta técnica? Pues en coger ganglios linfáticos sanos de otra zona, sea de la ingle, de la zona del cuello, los quitan de esa zona junto con sus vasos sanguíneos y lo implantan en la sila operada. En esa sila se supone que crea una nueva red linfática y creamos un sistema linfático alternativo al que había antes. Estamos como suplantando los ganglios que se han quitado. Vamos a ver. La terapia manual en el caso de esta cirugía, yo como decía el compañero citando a esta señora, yo tampoco puedo esperar a la ciencia. No hay nada escrito sobre la terapia en este tipo de intervenciones, que también la verdad es que son relativamente recientes. Entonces, lo que he puesto aquí es lo que recomiendan el doctor Jaume Macià y el doctor Emilio García Tutor, que son los dos médicos que más operan aquí en España y que es lo que me dicen cuando me mandan algún paciente a los que ellos han operado. Primero, se recomienda que se haga un tratamiento intensivo para que el linfedema esté lo más blandito posible antes de la intervención. Luego, una vez que se ha hecho la intervención, se hacen unas técnicas de tracción manual hacia la anastomosis que ellos acaban de hacer. Aquí he puesto 4 veces al día, mínimo. Pero cuando el paciente está ingresado el día de la intervención, hay un fisio que pasa cada 20 minutos a hacer esta terapia manual con el paciente, para que no haya una trombosis de la vena que acaban de anastomosar y para que haya un flujo fluido. Y una vez que ya han pasado los primeros días, se van separando más estas terapias justamente sobre la anastomosis, ya el paciente se pone de pie a partir del 5.º día y hay que seguir haciendo drenaje. O sea que el paciente puede ser que se desenganche de la media o de la manga que llevaba, puede ser que si llevaba una manga de una compresión 3 pase a una 2, pero de lo que nunca se va a desenganchar del drenaje. El médico te dice, pero con el drenaje no lo dejes. Así que eso de que curan el linfedema es muy discutible, pero por lo menos no hacen al brazo independiente de tus manos. Bueno, y ahora vamos a pasar... Uy, perdón, ¿en serio? Bueno, pues vamos a pasar muy rápidamente, porque ya me han sacado la tarjeta, sobre el resto de patologías que nos vamos a encontrar en estos pacientes. Lo siento. Bueno, el síndrome del dolor post-mastectomía es un dolor neuropático que estos pacientes te llegan diciendo, pues tengo un hormigueo, tengo un ardor, tengo una quemazón en el brazo. Y más o menos el 52% de los pacientes te llegan con este dolor post-mastectomía. ¿Qué es lo que te lo va a causar?
Pues la cirugía, daño nervioso durante la cirugía y a veces también la radioterapia es lo que lo provoca. El principal tratamiento de este síndrome es el tratamiento médico, con lo cual va a tener que ir al oncólogo y ponerle todo tipo de opiáceos, antiinflamatorios, antidepresivos, etcétera. Pero nosotros lo vamos a mejorar bastante con la masoterapia, que disminuimos el dolor y la ansiedad, y también van muy bien las técnicas de liberación miofacial. Yo también hago drenaje linfático, pero todavía no hay ningún científico que me respalde. Pero bueno, pero va bien. La escápula alada. ¿Qué pasa? Que a veces durante la cirugía se fastidia el nervio torácico largo y perdemos el serrato anterior. ¿Qué pasa? Bueno, que ahí ya lo podéis leer, todo lo que pasa eso lo sabéis vosotros tanto mejor que yo, que se separa la escápula, ya no hay una buena movilidad de la cintura escapular, hay una sobrecarga del manguito, mucha fatiga muscular, etcétera. El paciente no puede elevar el brazo y tiene mucho dolor. Normalmente en estos pacientes no suele ser una rotura, una denervación total y se suelen ir mejorando con el tiempo y solo quedan síntomas en el 30% de los pacientes. Esta es una paciente mía, o sea que esto no pasaba en la antigüedad, esta foto es de esta semana. ¿Cómo lo vamos a tratar? Con cinesiterapia, movilizaciones, potenciación en lo que podamos del serrato, de estabilizadores, de manguitos rotadores. Vamos a hacer muchos estiramientos, sobre todo de pectoral menor, la musculatura antagonista, que está también muy acortada. Y vamos a dar masoterapia, descontracturante, de punto gatillo, pero en estos pacientes recordad que siempre que pongamos masoterapia no vamos a poder hacer ninguna técnica invasiva, ni EPTE, ni EPI, ni punción seca, nada. Y no es que no vayamos a hacer estas técnicas en el brazo, sino en el cuadrante. Acordaros del linfático, desde el esternón hacia el brazo y desde el ombligo hacia arriba y desde clavícula para abajo, todo está afectado. El síndrome de los cordones axilares. ¿Qué pasa? Que los pacientes después de la cirugía a veces le aparecen unos cordones muy tensos en la axila, que sobre todo cuando el paciente eleva y separa el brazo, esos cordones le limitan mucho la movilidad y le duelen mucho. No, la liberación quirúrgica normalmente no quieren hacerla porque pueden provocar o empeorar el linfedema. Entonces, bueno, tampoco voy a explicar con mucho detalle los estudios porque no me da mucho tiempo, pero con terapia manual, si nosotros hacemos movilizaciones del brazo, tratamiento muy intensivo de los tejidos blandos de la cicatriz, estiramientos longitudinales de esos cordones, drenaje linfático, son pacientes que mejoran y además muy rápido la movilidad. En 2 o 3 semanas mejora la movilidad y hemos quitado el dolor. El seroma. Ese líquido que se acumula alrededor de la cicatriz después de la cirugía. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que, aparte de que retrasa la recuperación del paciente, la cicatrización, etcétera, a mí lo que me ha pasado a muchos pacientes es que hasta que no se reabsorbe medianamente no le pueden poner la radioterapia. Colocar una fase que hay que acortar lo más posible para que el paciente continúe con su tratamiento. Aquí va muy bien el drenaje linfático. También el vendaje neuromuscular, pero como no es el caso tampoco lo he puesto. Pero con drenaje linfático mejoran muy rápido. Los desórdenes musculoesqueléticos. Bueno, de tendinopatías que voy a decir yo después de lo que ha dicho el compañero, pero son muy frecuentes en estos pacientes porque cambiamos toda la arquitectura del hombro cuando lo operamos, porque la radioterapia quema por dentro y por fuera y porque el linfedema pesa y también se carga toda la estructura del hombro. Los tratamientos que solemos dar para estas tendinopatías de tipo médico, inyecciones, calor y cirugía, no se les puede poner a estos pacientes, con lo cual se queda en nuestras manos. Podemos con la terapia manual mejorar el rango de movimiento, fortalecer mucho la musculatura, con lo cual conseguimos disminuciones del EVA de hasta 4,5 puntos. La liberación miofacial va muy bien y mucha técnica de tejido blando. No voy a mirar ya más para allá directamente, vaya. La casulitis retráctil, bueno, por la radioterapia, porque el paciente deja de mover el brazo. Hay un tratamiento preventivo que se recomienda a partir del 7º día después de la intervención que el paciente empiece a mover el brazo y luego, cuando el paciente va a hacer la radioterapia, muchas veces te dice, cuando me he puesto con la flexión y rotación externa para la simulación de la radio, me he notado mucha tensión en la cápsula. Ahí se huele a
a casulitis retráctil. Así que a eso hay que darle un tratamiento intensivo. Los tratamientos, pues se ha visto estudios en los que con manipulación bajo anestesia, movilizaciones pasivas y terapia manual ambulatoria ha ido muy bien, pero tampoco hace falta la manipulación bajo anestesia, sino con una buena combinación de terapia manual, la verdad es que las pacientes mejoran. La radiculopatía cervical, que provoca mucho dolor en el hombro y mucho dolor y pérdida de movilidad en el brazo de estas pacientes, lo primero que hay que ver es si una radiculopatía, por las causas que todos sabemos, o es una maligna, en la que hay una metástasis que esté provocándola. Entonces, ante cualquier duda hay que remitirla al oncólogo. Realizaríamos ejercicios de estabilización, ejercicios generales y específicos. Las manipulaciones, nunca si es una radiculopatía maligna. El masaje, hay una evidencia de muy baja calidad sobre su utilización en estas pacientes y los estiramientos también, sobre todo en la fase aguda. Siento el ritmo. En la plesopatía braquial, como en tantas cosas de la oncología, primero ver si la ha provocado, sobre todo la radioterapia, que es lo que más lo causa, o si es una plesopatía maligna. Si es maligna, hace falta un diagnóstico lo más rápido posible para poner tratamiento. Si no es maligna, podemos irnos, por ejemplo, a la radioterapia. Si le han dado muchos GAI, si le han metido mucha radioterapia, es posible que sea eso lo que lo esté provocando. Bueno, aquí veis una paciente muy interesante que no nos da tiempo a comentar. Y la terapia manual, pues utilizaremos movilizaciones pasivas en todos los ángulos, estiramientos cervicales del miembro superior, de escápula, técnicas propioceptivas, también les mejoran mucho. Y como una patología progresiva que va a ir mermando al paciente, tenemos que intentar maximizar su fuerza para que se adapte a la nueva situación. Tratamiento reconstructivo no lo voy a explicar porque eso lo podéis ver por internet, cómo se usa un implante y que luego va hinchando de suero fisiológico. Estoy haciendo lo que puedo, de verdad. El tratamiento. Primero, preventivo, desde las 48 horas a movilizar esa prótesis como si no hubiera un mañana. He puesto aquí un estudio muy antiguo, pero es que es muy significativo porque en ese estudio de 800 pacientes no hubo ningún encasulamiento porque se la movía la prótesis todos los días, durante 3 meses. Y una vez que ya haya aparecido esa contractura casular, que es esa cásula dura que recubre la prótesis que la paciente nota tirante y que en casos extremos puede, aquí, como lo vemos, hasta elevar una prótesis, mucho masaje descontracturante, mover las prótesis, mucha liberación miofacial, movilización y estiramiento. Este es un aspecto típico y, aunque no lo parezca, esta señorita que está tan contenta también tiene una contractura casular. Seguramente está muy contenta, pero le duele eso, seguro. Por la noche se acordará. Bueno, hoy el tratamiento reconstructivo lo que utiliza es colgajo. Consiste en coger un cacho de dorsal ancho, pasarlo por un túnel debajo de la axila y con ese dorsal ancho y con su piel te crean una mama. El otro tratamiento reconstructivo es cacho de recto del abdomen, cacho de piel, lo paso o no lo paso por debajo de la piel y me construyo una mama. ¿Qué pasa? Pues que hay que dar tratamiento, masaje, movilización, estiramiento, una cirugía brutal, el drenaje linfático para todos los hematomas y todos los edemas, tratamientos de la cicatriz, movilización de la prótesis porque a veces le tienen que meter también prótesis y corregir desequilibrios musculares porque no podemos olvidar que esa mama tan mona está hecha con un cacho de músculo, con lo cual la espalda o el abdomen la dejan bastante tocado y a nivel miofacial ya es una locura. Para terminar, solo un breve apunte. Las manifestaciones inducidas por la hormonoterapia, esa pastillita de la que hablábamos al principio, en el caso del tamoxifeno, cursa con toda esta toxicidad, que sobre todo a nivel del perfil lipídico y de la salud ósea se beneficia muchísimo de nuestro tratamiento con ejercicio, que no es el caso ni el lugar. Pero los inhibidores de la aromatasa sí que provocan muchísima osteoporosis, artralgia, síndrome del túnel carpiano, rigidez, más o menos en el 50% de los casos. Entonces, en estos casos sí que es muy útil tratarlos con estiramientos, movilizaciones activo-asistidas, movilizaciones contra resistencia. También se ha utilizado terapias que se usan para otro tipo de artritis, como la artritis reumática. Y si aparece un síndrome del túnel carpiano, pues tratarlo como todos sabemos. Y para terminar, me perdonáis y ya uso esta frase para terminar, que es la técnica de la creación del ingenio.
que todas estas técnicas de las que hemos estado hablando, yo creo que detrás de ellas hay gente que sí, que sabía mucho, que tenía mucha inteligencia, pero que también tenía mucha imaginación y también era un poco osado y también estaba un poco loco, que yo creo que es el cóctel que nos caracteriza a los fisios. Por lo menos yo al doctor Bode le debo mucho. Y ya está. Gracias.